Antes de que Pericles comenzara a sembrar las semillas de lo que hoy llamamos el siglo de oro de Atenas, Grecia vivía tiempos de transformación y agitación. En el siglo V a.C., la península helénica estaba fragmentada en numerosas polis, cada una con su propio gobierno y sistema político. Aunque muchas ciudades eran democráticas, como Atenas, aún existían formas de tiranía y aristocracia en otras regiones. Las guerras entre estas polis eran frecuentes, con rivalidades que intensificaban las tensiones. Atenas, a punto de emerger como un faro de cultura y poder, había experimentado la victoria en la guerra médica contra los persas, lo que había unido en cierto modo a las ciudades-estado griegas. Sin embargo, esta unión fue efímera, y viejas disputas volvieron a aflorar, creando un clima de inestabilidad. En medio de este caos, la figura de Pericles comenzaba a tomar forma. Su visión de una Atenas democrática y poderosa desafiaba las normas establecidas, preparándose para guiar a la ciudad hacia un periodo de esplendor cultural y político. La sociedad griega de la época estaba lista para un cambio radical, y Pericles se convertiría en la clave para desbloquear ese potencial. Pericles nació alrededor del año 495 a.C. en una familia aristocrática de Atenas. Su padre era un importante general que había cosechado éxitos en las guerras médicas, mientras que su madre, Aspasia, provenía de una influyente familia de Mileto, lo que le brindó a Pericles un acceso privilegiado a la educación y las ideas que dominarían su pensamiento. Desde joven, se destacó por su inteligencia y habilidades oratorias, lo que le permitió rápidamente hacerse un nombre en la vida política de la ciudad. Su formación en filosofía y artes le abrió los ojos a un mundo de posibilidades, forjando su ambición de transformar Atenas en un faro de cultura y democracia. Además, en su juventud, fue influenciado por los grandes pensadores de la época, como Anaxágoras y Heródoto, quienes despertaron en él una pasión por la razón y el debate. Estos años formativos fueron cruciales, pues en un contexto donde el poder aristocrático aún dominaba, Pericles comenzó a moldear sus ideas sobre la inclusión política y la grandeza cultural. Así, los cimientos de lo que más tarde se conocería como el siglo de oro de Atenas comenzaron a ser construidos, mientras un joven Pericles soñaba con un futuro brillante para su ciudad. A medida que Pericles se adentraba en la vida política de Atenas, su carisma y habilidades oratorias comenzaron a atraer la atención de los ciudadanos. En un contexto marcado por la lucha entre la aristocracia y la democracia, Pericles se posicionó como un defensor de las clases populares, prometiendo una mayor participación en el gobierno. A través de su asociación con importantes figuras políticas, como Epialtes, comenzó a colaborar en la reducción del poder de los aristócratas y en la expansión de la democracia. Su astucia le permitió ganar elecciones y convertirse en estratega, ayudando a dirigir las campañas militares de Atenas. Este ascenso no fue sencillo, tuvo que enfrentar la oposición de quienes veían en él una amenaza a sus privilegios. Sin embargo, la victoria en la guerra médica había dejado a los atenienses con una fuerte confianza en el poder de su ciudad, y Pericles supo capitalizar ese fervor. A través de su liderazgo, Atenas no solo se convirtió en un centro de poder político, sino también en un lugar donde las ideas y la cultura florecerían, sentando las bases para lo que hoy conocemos como el siglo de oro ateniense. Su habilidad para unir a la gente bajo una visión común catalizó un cambio que cambiaría el rumbo de la historia griega. Con el ascenso de Pericles, Atenas experimentó una transformación política sin precedentes. Él comprendió que su futuro dependía de una democracia más inclusiva y decidida, donde el poder no se limitara a unos pocos aristócratas. Pericles impulsó reformas clave que ampliaron la participación de los ciudadanos en el gobierno. Una de sus medidas más significativas fue la creación de un sistema de compensación económica para aquellos que ocupaban cargos públicos, lo que permitió que más personas, independientemente de su clase social, pudieran involucrarse en la política. También alentó la participación activa y el debate ciudadano, fomentando así una cultura donde las voces de todos contaban. Gracias a estas reformas,
el pueblo ateniense comenzó a sentirse empoderado. El hecho de que fueran ellos quienes decidirían el rumbo de su ciudad llenó de orgullo y entusiasmo a la población. Además, bajo su liderazgo, la figura de la Asamblea Popular creció en relevancia, convirtiéndose en un espacio donde se discutían y votaban las políticas más importantes. Así, el sueño de una Atenas democrática y activa se convirtió en una realidad vibrante que resonaría a lo largo de la historia. La era de Pericles no solo solidificó principios democráticos, sino que también sentó las bases para una cultura política dinámica y participativa que perdura hasta nuestros días. Durante el siglo de oro de Atenas, la cultura y las artes florecieron de manera extraordinaria, transformando la ciudad en el corazón de la civilización occidental. Bajo el liderazgo de Pericles, el dinero de la Liga de Delos se invirtió en proyectos que celebraban la grandeza de Atenas. El teatro clásico tuvo su apogeo, con dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas obras exploraron la condición humana, la moralidad y las tensiones sociales. La escultura también alcanzó nuevas alturas. Artistas como Fidias dejaron su huella en monumentos como el Partenón, que no solo era un templo, sino un símbolo de la democracia ateniense. La arquitectura, por su parte, combinó innovaciones técnicas con una estética sublime, elevando edificios que aún hoy admiramos. La filosofía, irradiando desde las aulas de Sócrates, Platón y otros pensadores, fomentó un ambiente de debate y reflexión que permeaba la vida cotidiana. Este bullicioso panorama cultural no solo propició un sentido de identidad y unidad entre los atenienses, sino que también dejó un legado perdurable que influiría en generaciones futuras, convirtiendo a Atenas en un modelo de creatividad y pensamiento crítico que trasciende el tiempo. Durante el siglo de oro de Atenas, la arquitectura se convirtió en un reflejo impresionante de los valores y aspiraciones de la sociedad ateniense. En el corazón de esta transformación se erige el Partenón, dedicado a la diosa Atenea, que no solo sirvió como templo, sino también como símbolo de la grandeza y poder de la ciudad. Diseñado por los renombrados arquitectos Ictinos y Calícrates y adornado por las esculturas de Fidias, el Partenón se alza majestuoso en la Acrópolis, dominando el paisaje urbano y deslumbrando a todos los que lo contemplan. Pero no se detiene ahí. Atenas fue un hervidero de innovaciones arquitectónicas. Aunque el Partenón capturó la atención mundial, la ciudad también pudo comunicar su grandeza a través de otros edificios emblemáticos, como el Electeión y el Templo de Hefesto. Estas estructuras no solo emplearon técnicas avanzadas, sino que también reflejaron la rica mitología y la identidad cultural griega. Así, cada columna y cada escultura contaba una historia, tejida en el tejido de la ciudad, transformando Atenas en un auténtico museo al aire libre donde el arte y la arquitectura se entrelazaban con la vida cotidiana, dejando un legado que perdura a través de los siglos. Durante la época de Pericles, la filosofía se convirtió en un pilar fundamental de la vida ateniense, estableciendo un entorno de reflexión y debate que definió el siglo de oro. Estos eran tiempos en los que pensadores como Sócrates, que cuestionaba la moral y la ética de la sociedad, llevaban a los atenienses a profundizar en su comprensión del mundo. Su método, el diálogo, estimulaba a los ciudadanos a pensar críticamente sobre sus propias creencias. Un poco más tarde, Platón, uno de sus discípulos, se sumergió en cuestiones sobre la justicia y la naturaleza del ideal político, dando forma a ideas que aún resuenan en la filosofía moderna. El ambiente intelectual que Pericles favoreció permitió que las ideas florecieran. Las asambleas populares y espacios de encuentro se convirtieron en foros donde discutían las grandes cuestiones de la existencia. La filosofía no solo ejerció influencia sobre la política, sino que también cambió la manera en que los atenienses concebían su propio lugar en el universo. Este renacimiento del pensamiento crítico y la libertad de expresión sentó las bases para una civilización que valorizaba la razón, formando un legado que perdura en nuestra historia. Así, Atenas no solo brilló por sus obras arquitectónicas y artísticas, sino también por ser el cuna de grandes ideas filosóficas que continúan iluminando nuestra comprensión del ser humano hasta nuestros días.
El conflicto más destacado que marcaría el legado de Pericles fue la Guerra del Peloponeso, un enfrentamiento que dividió a Grecia en dos bandos, Atenas y sus aliados de la Liga de Delos, contra Esparta y su propia alianza. A pesar de los inicios prometedores, con victorias que parecían garantizar la supremacía ateniense, la guerra se transformó en un largo y agotador conflicto que no solo desgastó a Atenas militarmente, sino que también socavó su dinámica democrática. La estrategia de Pericles, basada en una defensa a través de la fortaleza de la ciudad y el uso de su potente flota, inicialmente trajo éxito. Sin embargo, la peste que azotó Atenas en el 430 a.C. se cobró miles de vidas, incluida la de Pericles, desestabilizando aún más a la polis y generando descontento entre sus ciudadanos. La guerra se prolongó por casi 3 décadas, y se convirtió en un escenario donde las rivalidades políticas, la ambición y la lucha por el poder se intensificaron. El legado de Pericles, aunque brillante en muchos aspectos, quedó marcado por esta devastadora guerra, que cambiaría para siempre el rumbo de Atenas y de toda Grecia. El legado de Pericles es un testimonio vibrante de la grandeza de Atenas, que reverbera en la historia hasta nuestros días. Su influencia fue tan profunda que, a menudo, se le recuerda como el arquitecto no solo de una ciudad-estado poderosa, sino de una cultura rica y floreciente. Los ideales democráticos que defendió empoderaron a los ciudadanos, permitiendo que sus voces resonaran en el corazón de las decisiones políticas. Pero su legado no se limita solo a la política. La era de Pericles fue también un periodo dorado para las artes y la filosofía. Los teatros se llenaron de dramas conmovedores y reflexiones críticas, mientras que filósofos como Sócrates y Platón comenzaron a moldear el pensamiento occidental. La arquitectura, con el Partenón como joya central, se convirtió en un símbolo de la identidad ateniense y de su aspiración a la grandeza. Sin embargo, el legado de Pericles también lleva consigo la sombra de la Guerra del Peloponeso, un conflicto que, a pesar de su origen en la ambición de expansión, dejó a Atenas desgastada y dividida. Así, Pericles nos recuerda que los grandes logros muchas veces van de la mano con desafíos abrumadores, y su vida es un epítome de la lucha entre la gloria y la adversidad. El Sirio de Oro de Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, es un fascinante capítulo que combina logros culturales y políticos sin precedentes. Este periodo no solo consolidó a Atenas como un epicentro de la democracia, sino que también transformó el panorama artístico y filosófico de la época. La escena teatral vibrante, impulsada por genios como Esquilo y Sófocles, ofreció a los ciudadanos una oportunidad para reflexionar sobre la vida, la justicia y las complejidades de la condición humana. Al mismo tiempo, la arquitectura monumental, con el Partenón como emblema de la gloria ateniense, se erigió como un testimonio visible de la grandeza de la polis. Sin embargo, este esplendor no estuvo exento de sombras. La ambición de poder y los conflictos internos culminaron en la Guerra del Peloponeso, un recordatorio de que el éxito y la grandeza pueden ser vulnerables. Así, el legado de este periodo resuena aún hoy, no solo en las piedras de Atenas, sino en los valores democráticos y artísticos que han forjado nuestra civilización occidental. La historia de Atenas en esos años dorados nos enseña que cada triunfo viene con su propio conjunto de desafíos, y que la grandeza se construye sobre la tensión entre la gloria y la adversidad.